Tuve un accidente automovilístico. Momentos antes de morir descubrí que el hijo que habíamos adoptado durante años era en realidad el hijo ilegítimo de mi esposo. Cuando volví a abrir los ojos, tanto mi esposo como el niño estaban parados frente a mí nuevamente. Cariño, adoptémoslo. No, gracias, mejor adoptemos a tu mamá. En lugar de adoptarlo, trátalo como a otro hijo. El día del accidente se suponía que sería un picnic familiar. Mi esposo Jack conducía y yo estaba en el asiento trasero con nuestro hijo Jason. Cuando estábamos a punto de salir de un túnel, Jason dijo que la puerta del auto de su lado se sentía un poco floja y me pidió que la revisara. No le di mucha importancia. Me desabroché el cinturón de seguridad y me incliné, pero antes de que pudiera encontrar algo, el auto de repente giró fuera de control y se desvió hacia un lado. Instintivamente protegí a Jason cubriéndolo del vidrio roto de la ventana trasera. Pero como no estaba abrochada, salí despedida del auto durante el violento choque cuando se salió de la carretera. Mientras yacía allí, apenas con vida, escuché una conversación escalofriante. «¿Papá, está muerta?» «No te preocupes, definitivamente está muerta», dijo un hombre con una voz lo suficientemente fría como para hacerme sentir como una extraña. «Genial, ¿podemos traer a mi verdadera mamá a casa ahora?» «No hay prisa, primero manejemos sus asuntos». «Ah, sí, también está el dinero del seguro». «Papá, una vez que recibamos el pago, ¿podemos irnos de viaje familiar al extranjero?» «Mamá siempre quiso visitar Corea». «Claro, lo que tú y tu mamá quieran». Mi ira no pudo evitar que la vida se desvaneciera y finalmente cerré los ojos de mala gana. Tal vez por lástima, el destino me concedió otra oportunidad. Me encontré renaciendo el día en que Jack trajo a su hijo a nuestra casa. Todo todavía era posible. Para entonces ya llevábamos 7 años casados. Jack acababa de regresar de un viaje de negocios con un niño pequeño. Era el querido hijo que había adorado en mi vida pasada, Jason. Ver a la madre de Jack siendo tan familiar y afectuosa con Jason me hizo querer reír amargamente. Entonces toda la familia lo sabía, excepto yo. Jack le confió a Jason a su mamá y me llevó a la sala. «Jane, hay algo que quiero discutir contigo». En la sala, Jack habló sobre la trágica infancia de Jason. Tenía 5 años y sus padres eran desconocidos, criado por su abuela hasta que ella falleció, después de lo cual se convirtió en un huérfano errante. La historia del pobre niño me conmovió y antes de darme cuenta acepté adoptarlo hace años tras escuchar la misma historia. Pero ahora, de ninguna manera iba a dejar que se salieran con la suya. Jack continuó con sus líneas ensayadas y tentativamente sugirió: «Querida, adoptémoslo». Justo cuando lo dijo, su mamá miró hacia la sala. Tan predecible. Sonriendo, dije suavemente: «No te molestes, tengamos a tu mamá, adóptala, trátala como a tu hermana». Jack parecía como si se hubiera tragado una mosca, balbuceando torpemente una respuesta: «No seas ridícula, mamá ya es bastante mayor». Su madre miró nerviosamente a Jack desde la habitación después de haber escuchado cada palabra que dije. Su rostro se puso pálido. Antes de que pudieran decir más, me froté las sienes. «Estoy muy cansada hoy, creo que me iré a la cama». Acostada en la cama, el sueño no llegaba. En aquel entonces nunca me di cuenta de la malicia que albergaba mi marido. Pensando en cuando Jason tenía 5 años, así que así fue. Justo después de casarnos, engañó a su padre y este murió temprano, entonces su madre lo crió sola. Cuando lo conocí, su familia todavía estaba endeudada, pero como él parecía honesto y me trataba bien, no me importó. Cuando nos casamos, acordamos concentrarnos en el trabajo y posponer el tener hijos. Lo pospusimos hasta que apareció Jason. Se portaba tan bien y era lastimosamente dulce que realmente le di la bienvenida. Pero luego, cuando quedé embarazada, Jason se escapó varias veces, una vez evitó por poco el peligro. Intenté hablar con él, pero se resistió mucho. La mamá de Jack luego empacó sus cosas llorando, diciendo que lo llevaría de regreso al campo para no estorbar en mi camino. Jack actuó desgarrado, repitiendo que deberíamos esperar hasta que Jason fuera mayor antes de tener un hijo. El estrés de todo esto me llevó a un aborto espontáneo. Pensando en esos momentos, está claro que querían hacerlo a propósito, matar a mi bebé. En la oscuridad, una sola lágrima se deslizó de mi ojo. Ese accidente y el seguro eran parte de un plan para matarme y cobrar.
¿Cuándo se le ocurrió a Jack esta idea? ¿Después de traer a Jason a casa o fue nuestro matrimonio una estafa desde el principio? ¿La verdadera mamá de la que hablaban era la madre biológica de Jason? ¿Quién es ella? Hoy es sábado y me levanté temprano para ver a Jason ya sentado obedientemente en el sofá. Al verme, me saludó dulcemente. Hola, tía. Lo observé durante mucho tiempo y luego lentamente extendí la mano para pellizcarle la mejilla. Jason no se atrevió a moverse y Jack, al entrar y ver mi acción, pareció alarmado y se apresuró a detenerme. Jane, comamos. Solté la mejilla de Jason, que ahora estaba ligeramente roja. ¡Qué niño tan lindo! Sonreí crípticamente. La preocupación en los ojos de Jack era demasiado obvia para ocultarla. Le revolvió el cabello a Jason y lo guió con amor a la mesa. Después del desayuno, Jack volvió a mencionar la adopción. Déjame pensarlo. Dejando caer estas palabras casualmente, recogí mis cosas y salí de la casa. Una vez afuera, me dirigí a la biblioteca de la ciudad. La biblioteca era el lugar favorito de Jack y conservaba un antiguo sistema de préstamo de libros de la escuela. Cada libro tenía su propia tarjeta para que los prestatarios la firmaran, lo que significaba que podía ver los nombres de todos los que habían pedido prestado algún libro. Fui directamente a la sección de niños, hojeé cada libro para verificar los nombres en las tarjetas de préstamo. A Jason también le encantaba leer. Cuando lo trajimos a casa por primera vez en mi vida pasada, mencionó algunos clásicos. Cuando le pregunté dónde los había leído, dijo que fue en la casa de un vecino. La intuición me dijo que le encantaba leer y que los libros que leía probablemente tenían algo que ver con Jack. Pero Jack de vez en cuando me prestaba su tarjeta de la biblioteca para saber qué libros tomaba prestados y no usaba su propia tarjeta. De todos modos, ¿podría ser su verdadera madre la que mencionó? Comparé desesperadamente las tarjetas de la biblioteca de algunos libros tratando de encontrar a la persona que los tomó prestados todos a la vez. Los nombres no me resultaban familiares, pero noté un patrón. 2 personas aparecieron en las tarjetas de préstamo en diferentes momentos para estos libros. Un nombre hizo que mi corazón diera un vuelco, Lisa Vencido. Ese apellido me hizo pensar, Jack, Lisa, Jason. ¿Podría ser ella? Un nombre por sí solo no probaba nada. Sabía que necesitaba más pruebas. Cuando llegué a casa vi a mi mamá preparando la cena. A diferencia de lo habitual, no ayudé. Una vez fui alguien que no movía un dedo en casa, principalmente dejaba las tareas al ama de llaves. Pero desde que mamá se mudó, ella insistió en hacer las tareas del hogar ella misma para ahorrar dinero. Así que con la persuasión de Jack tuve que dejar ir al ama de llaves. Jane, mamá cree que es tu casa. Si la dejas hacer algunas tareas domésticas, se sentirá más tranquila, dijo Jack. Es cierto, nuestra casa fue una que mis padres nos compraron y la escritura de propiedad estaba bajo sus nombres. La explicación de Jack sonó bien, pero ella era su madre biológica. En realidad no podía mandarla, así que cada vez que la veía cocinando después del trabajo, siempre iba a ayudar. El resultado final fue que terminé haciendo la mayor parte de las tareas domésticas en casa. Pero hoy no tenía la más mínima intención de mover un dedo. Mamá estaba claramente infeliz e hizo mucho ruido en la cocina. Después de la cena, la oí hacer un escándalo con los platos en el fregadero. Jason se portó muy bien, dijo, tío, tía, déjenme, ayudo a la abuela con los platos. Lo hago a menudo en casa. Le di unas palmaditas en la cabeza a Jason. Oye, no empieces a llamar a la gente abuela. Mamá aún es joven. Llamarla abuela la hace parecer vieja. Jason no esperaba que dijera eso. Siendo solo un niño de 5 años, se escondió tímidamente detrás de Jack. Mamá salió de la cocina, nos vio a todos en el sofá e inmediatamente comencé a masajearle la espalda. Envejeciendo, solo un pequeño movimiento y ahí se fue el dolor de espalda, se quejó. Pero yo no me lo creía. Actué como si no entendiera. Sí, te estás haciendo mayor. Con esas miradas, no es de extrañar que el niño te llame abuela, mamá. La boca de ella se torció. Finalmente la reconocí como la abuela de Jason. Ella no se atrevió a replicar ahora por temor a que lo volviera a negar. Pero aceptar fue difícil para ella. Me tuvo joven y ella no era tan mayor. Desde que vivió con nosotros,
La habían mimado vistiéndose bien y siempre recibía elogios por parecer joven. Entonces, que yo la llamara viejecita no le sentó bien. Jack escuchó nuestras bromas y se alegró. Jane, me alegra que hayas aceptado adoptar a Jason. Vamos a investigarlo. No es necesario. Tengo un amigo que está bien informado sobre adopciones. Solo traeré el papeleo y lo haré. Jack sabía que la mayoría de mis amigos eran líderes de departamento, así que se relajó al recordar el nombre que se le había escapado de los labios antes. Preguntó con calma, ¿el apellido del niño es Smith? La sonrisa de Jack se desvaneció un poco y se volvió cauteloso. Asintió. Sí, Smith. ¿A quién le pusieron el nombre? ¿A su padre o a su madre? Presioné a su abuela, ella lo crió sola. Jack parecía listo para esta pregunta y respondió suavemente. Para evitar problemas futuros, no quise cambiar su nombre. Solo llámalo Jason, ¿está bien? Asentí con la cabeza. Eres tan amable, Jane, realmente amable, exclamó Jack, tratando de abrazarme, pero lo esquivé. Jack se rió torpemente. En el baño, con la puerta cerrada, encendí mi teléfono. Anteriormente había pagado para instalar un programa antivirus en el teléfono de Jack para monitorear sus actividades. Estaba ansiosa por examinar sus mensajes y llamadas. Y entre sus casi 4.000 contactos vi un nombre familiar, Lisa. Listada como colega, sin historial de chat entre ellos. Me temblaban las manos mientras apretaba los dedos con fuerza antes de hacer clic en la cuenta de Lisa. La foto de perfil parecía ser ella, tranquila, con cabello largo y liso de color castaño claro, una imagen de serenidad. Su Twitter también estaba lleno de numerosas fotos de la vida cotidiana normal, sin ningún indicio de un niño. Pero yo creía que coincidencias como esta no ocurren solo los domingos por la mañana. Jack fue llamado a trabajar horas extras, apenas comiendo el desayuno antes de salir. Mamá observó mi actitud tranquila con desaprobación y comentó que Jack lo tiene difícil, que ni siquiera descansa los fines de semana, mientras yo vivo cómodamente. Tragué otro bocado de mi panecillo y le mostré una sonrisa brillante. Eso es lo que obtienes al graduarte de una universidad de primer nivel. Fácil. Jack está limitado por su educación, no podría darle mucho impulso. Tiene que esforzarse para que las cosas funcionen. La cara de mamá se puso pálida y luego sus manos rojas se congelaron en sus palillos. Quería discutir, pero no encontró palabras porque cada cosa que dije era verdad. Simplemente no lo había dicho en voz alta antes para evitar herir sus sentimientos. Después del desayuno me dirigí de regreso a casa de mis padres. Casi olvidó lo que era hoy hasta que mamá me llamó para recordármelo. Hoy era el día en que mis padres decidieron transferir la casa en la que vivimos bajo el nombre de Jack y el mío. Jack nunca lo mencionó, pero sus acciones me dijeron que le importaba. Cada vez que tomaba unas copas con amigos o trabajaba horas extras hasta altas horas de la noche, siempre le decía que se relajara. Nuestros ingresos eran más que suficientes para la familia. Pero él decía que no se sentía cómodo viviendo en una casa propiedad de mis padres. Quería darme un hogar real. En ese entonces me conmovió mucho. Incluso le dije que no pensara de esa manera, ya que mi mamá y mi papá nunca lo menospreciaron. Además de ser hija única, no pensé que fuera necesario ser tan particular. Pero él no me escuchó y siguió trabajando duro. Poco a poco, mis padres temieron que la situación de la casa pudiera afectar nuestra relación. Entonces, después de todos estos años, finalmente decidieron transferir la propiedad a los dos. Cuando llegué a casa y vi a mi papá tomando un montón de pastillas como de costumbre, me tragué mis quejas. Mis padres están envejeciendo y enterarse de un hijo ilegítimo probablemente sería demasiado para ellos. Tuve que inventar alguna excusa para no mencionar el tema de la casa. Aunque mi papá parecía desconcertado, no preguntó mucho. Mi mamá notó que estaba en casa y sonrió, pero su tono era un poco sarcástico, el hombre ocupado ha regresado. Se fue todo el día, gracias a que Jason ayudó al menos. Sin levantar la vista, respondí sutilmente. No puedo no estar ocupada o esos papeles de adopción no caerán del cielo. Jack, luciendo feliz, rápidamente se acercó para ayudarme con mi bolso y mis zapatos. Mamá no pudo aguantar y preguntó ahora con un tono mucho más amable, ¿todo arreglado? ¿Se puede agregar a Jason a nuestro registro de hogares? La miré y respondí con un ligero zumbido.
¿Crees que estos departamentos funcionan como tu negocio familiar y que puedes decidir así sin más? Si tan solo conociéramos a alguien que pudiera ayudar, entonces no estaría andando por ahí preguntando a mis amigos. Ese golpe dejó a mamá y a Jack luciendo un poco avergonzados. En el pasado, me comprometía en todo momento considerando su frágil orgullo y nunca decían una palabra sobre lo que hacían detrás de escena, pero daban todo por sentado. Jack se calmó rápidamente, actuando casualmente y pidió a todos que se sentaran. Jane tiene razón, estos procedimientos no se completan de la noche a la mañana. Me senté en el sofá. Estaba cansada y me preparé para usar las líneas que había preparado. Michelle dijo que iba a ser difícil y que tal vez necesitaría untarse las manos. Jack había investigado los procedimientos de adopción él mismo y sabía que no era fácil, especialmente cuando el niño ya tenía parientes. Así que no dudó de mis palabras y preguntó con entusiasmo cuánto costaría. ¿Medio millón? ¿Qué? Mamá fue la primera en levantarse enojada. Eso es un robo, pedir tanto por tal cosa. ¿No es tu amiga? ¿Ella simplemente se está aprovechando de ti? Jack no estaba en desacuerdo y parecía compartir los sentimientos de mamá. No pude evitar burlarme un poco. En mi vida pasada, Michelle gastó bastante en ayudar con esto. Contribuí con mi dote, preocupada de que pudiera ser demasiado para mamá y Jack. Ahora, aunque no iba a ceder. Si es demasiado caro, entonces olvídalo. El dinero no es para Michelle, es para impulsar las conexiones. ¿Por qué insistir en ese título? El medio millón fue un número que dije intencionalmente. La mayoría de nuestros ahorros estaban inmovilizados en inversiones y depósitos a plazo y no podíamos tocarlos antes de que vencieran. No teníamos tanto efectivo disponible. Ese dinero eran los ahorros para la jubilación de mamá, a los que se había aferrado con fuerza. Ella nunca tuvo un trabajo formal, por lo que no tenía seguridad social. Después de mudarse con nosotros, seguía mencionando delante de mí lo desafortunada que era y envidiaba a mis padres. Tu papá y tu mamá tuvieron mucha suerte. Para pagar la jubilación, su vida debe ser cómoda. Eso es lo que ella decía a menudo. Aunque Jack y yo le asegurábamos que no debía preocuparse y que la cuidaríamos, ella siempre parecía inquieta. Finalmente, Jack y yo decidimos darle $1.000 al mes como compensación por su ayuda con las tareas del hogar. Él dijo que era una manera de mostrar nuestro respeto. Honestamente, no me interesaba mucho, pero como los dos constantemente hacían equipo, finalmente acepté. Después de todo, Jack y yo teníamos buenos ingresos, por lo que $1.000 no importaban tanto. Entonces mamá logró ahorrar algo de efectivo. Pero ahora necesito poner mis manos sobre ese dinero, dejándonos a los tres con emociones encontradas. Me dirigí solo a mi habitación, saqué mi teléfono y revisé a Jack nuevamente. Todavía no había estado en contacto con la mujer llamada Lisa, como si fuera hora de visitar la compañía de Jack. A la mañana siguiente, el desayuno fue bastante tranquilo. Recuerdo que en mi vida pasada, por esta época, Jason realmente estaba tratando de impresionarme desde que acepté adoptarlo. Pero ahora, después de mis frías respuestas, no se atrevía a hablar en mi presencia. Mamá lo notó y se sintió apenada por él, amontonando carne en su plato en cada comida hasta que estuvo lleno. Solo lo miré con una sonrisa sin interferir en absoluto. En la vida pasada, cuando trajimos a Jason a casa por primera vez, lo hice revisar minuciosamente en el hospital por razones de salud. El médico dijo que su nivel de azúcar en sangre era alto y, si no se controlaba, podía convertirse en diabetes, lo que requeriría insulina de por vida y afectaría su crecimiento. Tomé en serio el consejo del médico y seguí una dieta y una rutina estrictas para Jason. Limité su consumo de alimentos ricos en calorías como pasteles y pollo frito. También lo inscribí en una clase de baloncesto y lecciones de natación para hacer ejercicio. Sin embargo, a los ojos de mamá, mis esfuerzos parecían como si lo estuviera privando y siendo dura. Ella creía firmemente que los niños no contraerían diabetes y que los médicos solo trataban de asustarnos. Jason también parecía tenerme miedo. Incluso Jack me criticó en un momento, pero cuando se trataba de la salud de un niño, le expliqué pacientemente. Al final, aunque mamá no lo entendió, Jack se convenció un poco. Bajo mi cuidadosa vigilancia, Jason creció sano. Recordando esto, vi a Jason devorar pollo frito y refrescos. Luego miré hacia otro lado. Ja,
Esta vez me mantendré al margen. Veré con mis propios ojos en que se convertirá Jason sin mi cuidado e intervención, según tus estándares de amor. Antes de salir, Jack me detuvo. Anoche ya lo había discutido con su madre y decidió desembolsar 500 de los grandes, pero dijo que todo el dinero estaba en el banco. Tenía una mirada preocupada, vacilante, esperando que yo interviniera como siempre, o que usara mi dote o se la pidiera a mis padres. En aquel entonces se le ocurrían todo tipo de excusas para hacerme desembolsar dinero, como si algún pariente de su ciudad natal necesitara tratamiento médico o quisiera un auto nuevo, o a veces porque tenía que impresionar al jefe con un regalo. No le tomó mucho tiempo quemarse mi dote. Una vez que se fue, dejó de molestarme. Pero ahora solo lo miré fríamente y me quedé en silencio. Parecía un poco molesto y dijo, no podemos pedirle dinero a mamá, ella lo ahorró de la manera más difícil. Le respondí, entonces olvídalo. Después de todo, incluso si él no está en tu registro familiar, no sigue siendo parte de la familia, Jack. Quise decir lo que dije y Jack se quedó momentáneamente desconcertado cuando terminé mi punto. Piensa cuidadosamente en el niño que necesito devolverle a Tamoy. Por la tarde, Jack llamó diciendo que su mamá había aceptado usar sus $500,000 en ahorros, pero que tendríamos que devolverle el dinero una vez que nuestras inversiones maduraran. Acepté felizmente. De todos modos, no es como si tuvieran la oportunidad de ver madurar esa inversión. Al mediodía salí temprano del trabajo y fui a la oficina de Jack. En la vida pasada, caminó sobre los recursos de mis padres, haciéndose un nombre en las finanzas. Incluso se convirtió en gerente general. Todo el mundo sabe que si no tienes dinero en casa, no te metas con las finanzas, pero Jack, pensando en su propio mundo, insistía en este camino. Antes de que nos conociéramos, su desempeño era tan malo que casi lo echan. Utilicé mis conexiones, compañeros de clase, amigos y familiares para ayudarlo a alcanzar las ventas. Así es como gradualmente se hizo un hombre, pero no sabía que estaba criando a una sanguijuela traidora. Era la hora del almuerzo y fui directamente a su escritorio. Se sorprendió al verme, ya que habían pasado casi 3 años desde la última vez que lo visité. En aquel entonces pasaba para almorzar o salíamos juntos después del trabajo. Muchos de sus clientes eran mis amigos, así que incluso me unía a él en las reuniones. ¿Qué solía decir? Jane, cada vez que sé que vendrás no puedo concentrarme en el trabajo por pura emoción. Eres la mayor distracción para mi trabajo. Se veía tan sincero que le creí. Dejé de venir para dejar que se concentrara. Cuando me vio, una mirada ansiosa cruzó el rostro de Jack antes de preguntarme, ¿qué estás haciendo aquí? No puedo estar aquí. Mi respuesta lo devolvió a la realidad y forzó una sonrisa. Estoy gratamente sorprendido. Vamos a almorzar. Quería sacarme rápidamente, pero no es que le dejara hacer lo que quisiera. No es necesario. Pedí comida para llevar. Estará aquí pronto. Vayamos al salón de abajo. El edificio tenía muchos empleados, la mayoría de los cuales almorzaban en el salón. Después de que nos sentamos, Jack sutilmente indagó por qué aparecí de repente. Preocupado por qué te controle, bromeé mirándolo. Su boca se torció con inquietud. Por supuesto que no, lo agradezco. Cuanto más, mejor. El salón se llenó y luego vi esa cara familiar, Lisa. Estaba sola sentada no lejos de nosotros. Jack permaneció sereno, sin una pizca de inquietud. Al vislumbrar a Lisa comiendo casualmente, de repente dije, oh, por cierto, estoy embarazada. El volumen fue suficiente para que los que estaban cerca escucharan. La mano de Lisa resbaló y su cuchara cayó al suelo. Jack miró instintivamente y luego rápidamente desvió la mirada. Lisa hizo un gesto suficiente para que otros lo notaran, pero no se atrevió a ser descarada. ¡Qué regalo! Jack frunció el ceño y se acercó para susurrarme, ¿podrías estar embarazada? Ni siquiera lo hemos hecho. Es broma, mira qué asustado estás, le susurré en respuesta. Jack parecía confundido, sus hermosos rasgos ligeramente distorsionados. Desde que supe la respuesta, lo ignoré y me concentré en mi comida. No hay duda de que Lisa es la mamá. Jack llegó tarde a casa ese día, probablemente ocupado explicándole a Lisa. Pero yo también estuve ocupada esa tarde. Le dije a mamá que retirara sus $500,000 en efectivo por mí.
también aprendí mucho sobre Lisa. Por ejemplo, ella es una especialista en finanzas. ¿Sabes que la mayoría de los lugares prohíben estrictamente los romances de oficina entre finanzas y marketing debido a la sensibilidad? Y resulta que Jack trabaja en marketing. En casa yo estaba ocupada con esas tareas. Mamá no parecía muy feliz. Durante la cena, me miraba repetidamente, suspirando y abrazando a su nieto favorito. Para nosotros, la gente pobre, la vida no es fácil. Tomó años ahorrar ese dinero y ahora se han ido 500 de los grandes. Duele justo aquí, dijo apretándose el pecho. Al verme en silencio, habló, nuevamente, Jane, no te lo tomes en serio. No soy como tus suegros. Si ellos dieran 500 de los grandes, no se inmutarían, pero yo no, esos 500 de los grandes son mis salvavidas. Al escucharla mencionar a mis padres, supe lo que ella quería. No le daré la satisfacción. Me reí entre dientes. Oye, es porque este niño es de la familia Jack, no de nosotros, los Smith, ¿no? Tu verdadero nieto no te puede dar un poco. Me aseguré de enfatizar lo de nieto real y vi que la cara de mamá cambiaba de color. Me di vuelta y miré a Jason, que parecía un poco confundido. Jason, tu abuela está preocupada por gastar demasiado dinero en ti, eso la hace sentir terrible. Será mejor que te comportes o podrías simplemente echarte. Lo asusté tanto. Jason dejó de comer y sus labios comenzaron a curvarse hacia abajo. Estaba a punto de romper a llorar y mamá rápidamente comenzó a consolarlo, nerviosa. No digas cosas así. ¿Qué quieres decir con comprado? Cariño, no llores. La abuela nunca te echaría. Esta es tu casa. No llores, no llores. Estaba bastante satisfecha con el caos que causaron mis palabras. Después de comer, dejé mi plato y regresé a mi habitación. Era el día antes de San Valentín. Jack dijo que saldría de la ciudad para encontrarse con un cliente y que no volvería esa noche. Yo sabía que hoy era el cumpleaños de Lisa. El año pasado, por estas fechas, tuiteó diciendo que no quería pasar sola su cumpleaños el próximo año. La imagen mostraba la mitad de su rostro solitario. Lo recordaba claramente. Por esa época el año pasado conseguí 2 entradas de último minuto para un concierto de un maestro de piano y le rogué a Jack que fuera conmigo. Mencionó que tenía que perseguir un gran acuerdo con un cliente. Me sentí mal porque tenía que trabajar hasta tarde, pero también lo quería conmigo, así que lo convencí de que no fuera. Incluso le prometí que lo ayudaría a conseguir otro gran negocio a través de mis amigos. Este año Jack debe pasar el cumpleaños de Lisa con ella sin importar lo que pase. Jane, no te preocupes. Definitivamente regresaré para el día de San Valentín, me tranquilizó Jack. Sonreí y lo despedí. Esa noche se actualizó el Twitter de Lisa. El amor me permite soportar todos los agravios. Un feliz día, deseando que el próximo cumpleaños mi familia pueda estar allí. La foto fue cuidadosa, no había rastro de Jack. El día de San Valentín, mientras Jack aún estaba fuera, vi una foto de él con Lisa. En la foto llevaban trajes a juego, registrándose dulcemente en un hotel, tomados de la mano yendo a comer como una pareja normal. Pensé que estaría enojada o triste. Pero cuando lo vi no sentí nada. Entendí, toda mi tristeza y mi ira se habían convertido en odio después de ese trágico accidente en mi vida pasada. Solo quiero que todos paguen el precio por los papeles de adopción de Jason. Gracias a mi guía y sugerencias sutiles, los vecinos no asumieron que éramos Jack y yo quienes lo adoptamos, a diferencia de la vida anterior. Mamá jugaba con Jason frente al jardín de infantes y cuando me vio me llamó, el papeleo está hecho, ¿verdad? Ahora puedo relajarme. Les estaba contando que finalmente tengo un nieto. Le había dicho a mamá que no dijera nada antes de que estuviera finalizado para evitar complicaciones. Ella lo guardó hasta hoy para compartirlo con sus viejos amigos. Mamá sonrió y me empujó a sacar la prueba de registro del hogar. Los vecinos se reunieron ansiosos, pero a medida que se desarrollaba, su rostro cambió instantáneamente. Al lado del nombre de la madre de Jason estaba el de mamá. ¿De qué se trata esto? Yo también fingí estar sorprendida, debe ser un error del personal. ¿Cómo terminó siendo tu hijo? De ninguna manera, esto tiene que corregirse lo antes posible. Esto no está bien, las posiciones generacionales están en mal estado.
Mamá estaba ansiosa. Yo fingí dificultad. Este tipo de cosas no es fácil de cambiar y además, ¿quién sabe cuánto tiempo tomaría de ida y vuelta? La inscripción en el jardín de infantes llegará pronto. Si nos retrasamos más, Jason podría faltar a la escuela. Tal vez simplemente dejarlo como está. No importa de quién sea el nombre, ¿verdad? Todos somos familia de todos modos. Los vecinos estuvieron de acuerdo conmigo. Exactamente, es adopción de todos modos. Ya sea a tu nombre o al de la pareja, ¿importa? Honestamente, bajo tu nombre es mejor, no afectará a los hijos biológicos de tu hijo y nuera en el futuro. Los vecinos ya encontraban extraño que una pareja tan perfecta adoptara de repente un niño. Esto tenía más sentido para ellos. Mamá estaba perdida repetidamente. Dijo que no, pero en voz baja admitió su derrota. ¿Qué clase de lío es convertirse en abuela tan joven? Un vecino amigable llamó al pequeño Jason. Oye, niño, ven aquí, llama a la mamá ahora. El pequeño y gordito Jason miró hacia arriba, perplejo. ¿Cómo se convirtió la abuela en mamá? En ese momento Jack llegó a casa del trabajo y el vecino le señaló. Mira la espalda de tu hermano mayor. Ver la expresión atónita de Jack casi me hizo estallar en carcajadas. Después de la escena dramática, los tres regresamos a casa, pero parecía que yo era la única de buen humor. Cambios inesperados como este fueron difíciles de aceptar para ellos. Fingí consolarlos. Dejaremos que el niño asista a la escuela primero. Podemos arreglarlo más adelante. No pudieron hacer mucho, aceptaron de mala gana. Después, mamá estaba dispuesta a no sacar a Jason. Cuando salían, la gente se burlaba diciendo que Jason debería llamarla mamá. Eso la molestó mucho. Jack evitó llevar a Jason con él y se mantuvo alejado de títulos incómodos. A diferencia de antes, cuando lo llevaba voluntariamente a la escuela y al parque, era la imagen de un buen padre. Las razones detrás del cambio drástico no fueron solo los títulos, sino también el trabajo. Por la noche, Jack regresó luciendo exhausto. Después de reflexionar, no pudo resistirse a hablar conmigo. No habíamos hablado durante unos días debido a toda la situación del registro de Jason. Sabía por qué estaba aquí, esos clientes importantes se fueron por otra persona. Jane, ¿no son tus amigos? ¿Puedes hablar con ellos? Sacudí la cabeza fingiendo estar indefensa. Me dijiste que me mantuviera alejada de tu trabajo, ¿recuerdas? Entonces después perdí contacto con ellos. ¿Qué? ¿No lograste conservarlos? Agregué insulto a la herida. En aquel entonces usó mis conexiones pero tenía miedo de que la gente dijera que salió adelante gracias a mí, así que no quería que me relacionaran con mis amigos. Pero ahora, de repente, se acuerda de mí. Jack no tomó bien mis palabras y se fue de mala gana. Ha estado recientemente bajo mucha presión tratando de conseguir el puesto de vicepresidente y perder clientes a diestra y siniestra no ayudó. Así que decidí darle un gran regalo. Le dije a Jack que había hecho arreglos para que un cliente importante visitara su empresa porque quería un asiento en primera fila al drama. Él felizmente me llevó consigo. Una vez que estuvimos allí, supe que mi regalo había llegado por las miradas que la gente nos dio. Ajeno a todo, Jack todavía estaba presumiendo sutilmente ante sus compañeros de trabajo. Alguien preguntó en voz baja si el cliente había sido recomendado por mí. Jack mostró algo de disgusto, sin querer admitir que confió en su esposa. Una compañera de trabajo, incapaz de contenerse, sacó un montón de fotos de la basura y las arrojó sobre la mesa. Algunos tipos no solo trepan usando las conexiones de su esposa, sino que incluso hacen trampa peor que los animales. ¿Qué tonterías estás diciendo?, espetó Jack fríamente. Las fotos están a la vista y también en tu correo electrónico. ¿Qué más necesitas negar?, respondió el compañero de trabajo, que le arrojó las fotos y se alejó. Jack sintió la gravedad de la situación al observar las variadas expresiones de sus compañeros de trabajo. La ansiedad se apoderó de él mientras bajaba la mirada hacia las fotos que él y Lisa captaron íntimamente con la cámara. No se atrevió a mirar hacia arriba, como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando el jefe de Jack apareció con un comportamiento desagradable para llamarlo, todos se recuperaron. Después de darle una bofetada a Jack, mantuvieron una fachada de estar angustiados. Con miradas comprensivas de todos a mi alrededor, silenciosamente tomé las llaves de mi auto y me fui. Conduje de regreso a casa de mis padres, cantando con la radio,
y les expuse todo. Jack me engañó e incluso tiene un hijo con su amante, así que nos vamos a divorciar. Mis padres se sorprendieron al principio, pero al ver que no estaba demasiado afectada, se calmaron y me apoyaron plenamente. Le envié a Jack la prueba de paternidad y los papeles del divorcio a su oficina y luego bloqueé todos sus contactos. No necesitaba sus disculpas. Ciertamente no me importaba escuchar sus excusas. Sabía que Jack probablemente lucharía contra el divorcio. Después de todo, no tenía nada y sin mí no tendría dónde vivir. Pero cuando vio que su lista de clientes se reducía y sus esfuerzos se desmoronaban, se dio cuenta de la realidad. Le tomó algo de tiempo, pero finalmente aceptó el divorcio. Fijé nuestra cita en el juzgado. Ese día, amigos y familiares me acompañaron a la oficina del registrador. Al ver a Jack después de un tiempo, me di cuenta de que ya no era el tipo seguro que solía ser. Se bajó del autobús con la ropa un poco desaliñada. Bueno, yo me quedé con el auto. Mientras se acercaba torpemente a mí, logró exprimir un par de lágrimas. Jane, lo siento, por favor déjame explicarte. Jason fue solo un accidente. A pesar de sus esfuerzos, ya no me quedaba paciencia para sus palabras. Basta, dije. Firmé los papeles. Él dudó. ¿Qué? ¿Tienes algún problema con la división de propiedades? Jane, después de todos estos años, ¿de verdad vas a ser tan fría? ¿Quieres que me quede sin nada? ¿Exactamente hay algo malo en eso?, pregunté. La casa y el auto eran de mis padres. Tú gastaste en secreto nuestros bienes compartidos en tu amante y tu hijo. Considérate afortunado. No busco compensación. Hablé lo suficientemente alto para que todos a mi alrededor pudieran escuchar, y miraron a Jack con total desprecio. Pero sin peros. Usted firma y prometo no interferir más con sus clientes. Él vino hoy solo porque estaba acorralado. Su escándalo de infidelidad le costó el puesto de vicepresidente en una empresa que prohíbe los romances en el lugar de trabajo. Lisa renunció para salvar su trabajo, dejando a Jack a cargo de una prole. Sus clientes más valiosos estaban conectados conmigo de todos modos. Lo trajeron aquí por mi presión para mantener el desempeño. No quería perder sus salvavidas, pero los ultimátums de su compañía no le dejaron otra opción. Si no cumplía con los objetivos a fin de mes, enfrentaría recortes salariales o incluso la pérdida del empleo. Al final firmó y finalizamos el divorcio. Con los papeles del divorcio en la mano intentó hablar de nuevo, pero lo abofeteé fuerte. Eso es por lo que me debes. Sorprendido y listo para devolver el golpe, mis amigos lo inmovilizaron, dejándolo abierto para mi segunda bofetada. Eso es por lo que les debes a mis padres. Y una tercera. Esto es por no tener conciencia. Me tembló la mano después de que terminé. En medio del caos, la mamá de Jack, Lisa y Jason aparecieron, sus peleas llenando la habitación, siendo los lamentos de la mamá de Jack los más fuertes. Ella exigió que le devolviera $50,000. ¿$50,000? ¿Qué $50,000? No tenía idea de su dinero, su retiro por completo. ¿Cómo está conectado conmigo? Al darse cuenta de mi truco, se abalanzó para golpearme, pero se detuvo. Lisa intervino, has ido demasiado lejos. Desde el principio conspiraste contra nosotros. Tomaste el dinero de Jack y ahora incluso el dinero del mayor, ¿no tienes miedo al karma? Ella no podía pasar desapercibida y su rostro pronto tuvo una nueva marca. Todo lo que tomé fue mío. Sin mí, Jack es un pobre. Si lo valoras tanto, agárrate fuerte. Ella sostuvo su rostro, tratando de discutir, pero mi amiga tiró de su cabello, dejándola gritando. La multitud se disolvió en el caos. Cuando la seguridad nos separó, todos los miembros de la familia de Jack parecían maltratados y heridos. Jack todavía me estaba señalando con el dedo, gritando amenazas. Jane, sabía sobre Jason desde el principio, ¿no? ¡Wow! Eres despiadada. Hiciste todo esto solo para dejarme sin nada. Solo querías que volviera a donde pertenecía, que volviera a como era antes de conocerte, sin nada. Pero todavía no era suficiente. Sabía que serían tercos en cuanto a mudarse. Vendí la casa muy barata a una agencia de bienes raíces. La agencia apareció con un equipo que destrozó todas sus cosas, las tiró y los arrastró también, advirtiéndoles que nunca regresaran.
Fue tal espectáculo que alguien lo filmó y lo publicó en línea, causando bastante revuelo. Sin un lugar donde vivir, terminaron en el dormitorio de empleados de Jack. Son apenas 20 metros cuadrados para 4 personas, pero no tenían otra opción. Todavía, de vez en cuando, miro el teléfono de Jack a través del programa que instalé antes y descubro que rara vez está en casa, y que Lisa está discutiendo histéricamente con él. Es el drama legal habitual, problemas de dinero. La mamá de Jack llamó a Lisa una maldición y la culpó por sus vidas miserables. Lisa se defendió e incluso logró que Jason odiara a su abuela. Jack está destrozado y atrapado en el medio. Incluso comenzó a escribirme cartas de disculpa, intentando volver a estar juntos. Pero pronto empezará a extrañar estos días llenos de peleas. ¿Qué compañía financiera no tiene un poco de suciedad, especialmente cuando se trata de grandes cantidades de dinero y acuerdos de desempeño? Envié evidencia del soborno laboral de Jack y reclamos fiscales falsos sobre gastos a su sede. Tan pronto como la sede emitió un aviso de investigación, la sucursal nacional actuó rápidamente, arrojando a Lisa debajo del autobús al informar a las autoridades. Dada su relación secreta, había demasiados negocios turbios entre ellos. Una vez que los arrestaron, fui a reportarme a la policía, con mi familia apoyándome. Sospechaba que Jack y Lisa conspiraban juntos para cometer asesinato y fraude de seguros. Resulta que, sin mi conocimiento, tenía 2 pólizas de seguro accidental, ambas nombraban a Jack como el beneficiario, lo cual también proporcioné, junto con uno de los números de teléfono privados de Jack. Honestamente, al monitorear su teléfono y notar la interacción nula con Lisa, supe que debía tener un número secreto. La policía recopiló evidencia rápidamente y pronto confirmó sus crímenes. Habían usado ese número privado para detallar planes sobre cómo lo harían. Mátame y haz que parezca un accidente para el pago del seguro. La policía me mostró todos sus chats. Debido a experiencias pasadas, sabía que habían estado conspirando durante años, pero no me había dado cuenta de que lo habían intentado una vez antes. Justo después del nacimiento de Jason, tuve suerte y sobreviví, lo que los hizo aún más cautelosos después. Los registros de chat esporádicos me dieron una visión completa de su aventura, que era simple. En aquel entonces, Jack se acababa de casar conmigo. Yo tenía una mejor carrera y antecedentes familiares, lo que lo hacía inseguro. Se casó conmigo para evitar 20 años de arduo trabajo, pero las bromas de sus amigos lo derribaron. Entonces, cuando apareció la nueva colega, Lisa, mostró interés y mordió el anzuelo. Comenzó a tener una amante, pensando que eso lo hacía superior a mí. En innumerables mensajes, se burló de mi inocencia ante Lisa, pero cuando Lisa presionó por una relación real, él la rechazó, afirmando descaradamente que se casó conmigo para heredar la riqueza de mi familia. Fue entonces cuando se lanzó el malvado plan. Salir de la estación de policía se sintió surrealista. Todo finalmente se había arreglado. No asistí a la sentencia de Jack y Lisa. Mi papá me dijo que lloraron en el tribunal, culpándose y acusándose mutuamente. Ambos afirmaron haber sido seducidos por el plan, cada uno insistiendo en que el otro era el principal culpable. Ignorando el decoro del tribunal, comenzaron a gritar insultos. Mientras tanto, me estaba preparando para mi reubicación en el extranjero. Tuve una gran oportunidad de ascenso y aumento, pero eso significaba transferirme a la sede internacional. Una vez sacrifiqué eso por la familia, pero ahora estoy aprovechando esta oportunidad. Mis padres jubilados decidieron mudarse al extranjero conmigo. Escuchar que a Jack le dieron cadena perpetua y a Lisa 15 años ya no me despertó nada. Se lo merecían. Antes de irme, llevé a mis padres a un chequeo médico y nos topamos con la madre de Jack y Jason. Jason se convirtió en un niño regordete, muy diferente del adolescente alegre que solía ser. Y la madre de Jack, que parecía mucho mayor, le estaba dando un ataque al médico, diciendo que el hospital los estaba estafando, afirmando que un niño no podía tener diabetes. Ella molestó al médico, quien dijo severamente que la enfermedad de Jason era muy grave. Sin el tratamiento adecuado, su vida estaba en peligro. Un compañero paciente me contó que los dos habían estado allí antes. La primera vez, después de que Jason de repente vomitó y se desmayó, el médico intentó explicar la situación, pero la madre de Jack no lo creyó. Esta vez, la condición de Jason empeoró, se desmayó afuera y fue traído por un buen samaritano. Incluso la policía se involucró.
y su relación era un desastre. La mujer mayor parecía demasiado mayor para que el niño la llamara mamá, pero cuando la policía revisó sus identificaciones, dijo que eran madre e hijo. Claramente no eran una familia respetable, especuló el compañero paciente. Solo sonreí y me quedé callado, viendo a la mamá de Jack hacer una escena. Finalmente, ella se fue con Jesse luciendo bastante derrotada. Si lo piensas bien, no hay manera de que puedan continuar el tratamiento. La mamá de Jack era ignorante en el pasado, e incluso si lo consigue ahora, probablemente no lo pueda permitir. En cuanto a cómo le irá bien a este niño, eso ya no es mi preocupación. Después de terminar los chequeos con mis padres, rápidamente compré boletos de avión para ir al extranjero. Sentado en el avión mirando el cielo azul, me sentí realmente feliz por primera vez. En un momento, mientras el avión despegaba lentamente del suelo, me di cuenta de que los eventos pasados ya no deberían consumir mi tiempo. Mi futuro seguramente será vasto y lleno de infinitas posibilidades.